Si tu ex ya siguió, y tú no, hay algo en ti que se quedó atrás. No es debilidad, no es falta de amor propio, no es que seas menos fuerte. Es algo más incómodo. Mientras ves cómo él avanza, sonríe y rehace su vida, tú sientes que el tiempo se detuvo justo en el momento de la ruptura. Como si el mundo siguiera girando para todos, menos para ti. Y eso duele más de lo que admites. Lo más duro no es que él haya seguido adelante. Lo más duro es que tú lo sabes, lo entiendes y aún así te preguntas qué hiciste mal, qué tiene la otra persona o por qué a ti te cuesta tanto avanzar. Te comparas en silencio. Te juzgas. Te dices que deberías estar mejor a estas alturas. Y esa culpa secreta empieza a pesarte más que la ruptura misma, porque nadie te enseñó qué hacer, cuando el tiempo avanza afuera, pero se congela dentro. Te dijeron que era cuestión de tiempo, que todo pasa, que un día despertarías y ya no dolería. Pero el tiempo pasó y tú sigues en el mismo punto emocional. No porque no lo intentes, sino porque hay cosas que el tiempo por sí solo no puede sanar. Hay heridas que no se mueven con los días, sino con la conciencia. Y cuando nadie te explica eso, empiezas a creer que el problema eres tú, cuando en realidad es más profundo. Aquí viene lo inquietante. Eso no significa que estés rota. Significa que una parte de ti no avanzó cuando la relación terminó. Una parte se quedó viviendo en ese vínculo, en esa historia, en la identidad que construiste con esa persona. Y mientras esa parte siga ahí, sentirás que tu ex avanza y tú observas desde atrás. No porque seas débil, sino porque nadie te enseñó a despedirte internamente de lo que ya terminó afuera. Carl Jung explicaba que no vivimos el tiempo de forma lineal. Existe el tiempo externo, el que marca el reloj, y el tiempo psicológico, el que vive el alma. Cuando ocurre una ruptura profunda, muchas personas siguen avanzando en el tiempo externo, pero su tiempo interno queda detenido en el momento del adiós. Por eso no es que no quieras seguir. Es que una parte de ti sigue viviendo donde todo terminó. Imagina a Laura, 34 años. Terminó una relación de 5 años. Sabía que no era sana. Sabía que había dado más de lo que recibió. Cuando se separaron, todos la felicitaron por su valentía. Al principio se sentía fuerte. Hasta que vio que su ex empezó una nueva relación. No sintió celos normales. Sintió algo peor. Una sensación de quedarse atrás, como si ella estuviera fallando en algo básico que otros sí sabían hacer bien. Laura no entendía qué le pasaba. Si la relación había sido dolorosa, ¿por qué ahora era ella la que no podía avanzar? Se sentía avergonzada por sentirse así. Se decía que no tenía derecho a ese dolor. Pero cada vez que pensaba en él, no extrañaba solo a la persona. Extrañaba quién era ella cuando estaba con él. Extrañaba una versión de sí misma que ahora parecía perdida, como si se hubiera quedado atrapada en el pasado. Jung decía que cuando amas profundamente, no solo amas al otro. Construyes identidad, proyectos, futuro y sentido. Cuando la relación termina, no solo pierdes a la persona. Pierdes la estructura interna que te sostenía. Si no reconstruyes esa identidad, queda suspendida. Tu ex puede avanzar porque está creando otra estructura. Tú no avanzas porque sigues viviendo sobre una identidad que ya no existe. Y eso genera la sensación de estar detenida mientras el mundo sigue avanzando. El gran error es creer que el problema es el apego al ex. Muchas veces no lo es. El verdadero apego es a la versión de ti que existía en esa relación. A cómo te sentías, a cómo te veías, a quién eras junto a esa persona.
Mientras intentes avanzar sin despedirte de esa versión, algo en ti seguirá esperando que el pasado se acomode. Y esa espera silenciosa es lo que te mantiene emocionalmente detenida. Laura lloró la pérdida de la persona, pero nunca lloró la vida que imaginó. Nunca lloró los planes, los futuros posibles, la mujer que creyó que sería con él. Jung decía que lo que no se llora se queda viviendo en el inconsciente. Y desde ahí gobierna tus emociones sin que lo notes. Por eso puedes pensar que avanzas, pero sigues detenida. Porque el duelo no es solo perder a alguien. Es perder la vida que pensaste que tendrías. Cuando ves que tu ex sigue adelante, no duele solo que él esté bien. Duele que tu mente interprete algo devastador. Él sí pudo. Yo no. Esa comparación se convierte en una herida de valor. No porque sea verdad, sino porque toca una parte de ti que aún no se ha despedido. Mientras esa parte siga esperando, cualquier avance del otro se sentirá como una confirmación de tu supuesto fracaso, aunque no lo sea. Jung era claro. No sanas cuando pasa el tiempo. Sanas cuando algo se integra. Cuando miras lo que se quedó atrás y lo reconoces. Mientras no lo hagas, puedes cambiar de trabajo, de ciudad, incluso de pareja, y seguir sintiéndote detenida. Porque no es el mundo el que no avanza. Es tu tiempo interno el que se quedó esperando cierre. Y nadie te enseñó que el cierre no siempre viene del otro, sino de ti. Laura tuvo que aceptar algo incómodo. No estaba estancada por amor a su ex. Estaba estancada por miedo a soltar la identidad que había construido con él. Porque soltarla implicaba volver a preguntarse quién era sin esa relación. Y esa pregunta asusta más que el dolor conocido. A veces preferimos quedarnos en el sufrimiento familiar antes que enfrentarnos al vacío de no saber quiénes somos sin ese vínculo. El día que Laura dejó de preguntarse por qué él avanzaba y empezó a cuestionarse que parte de ella seguía esperando, todo cambió. Dejó de mirar hacia afuera y comenzó a mirarse a sí misma. No para castigarse, sino para entenderse. Se dio cuenta de que su dolor no era un fracaso, sino una señal de que había algo pendiente. Y cuando dejó de luchar contra ese dolor, empezó a escuchar lo que realmente necesitaba para avanzar de verdad. Jung llamaba a este proceso individuación. Volver a ti. Laura empezó a reconstruir su identidad sin referencia a su ex. No desde el rechazo, sino desde la integración. Reconociendo que esa versión de ella fue real, fue importante, fue significativa, pero ya no era la única posible. No se trataba de borrar el pasado, sino de dejar de vivir dentro de él. De permitir que nuevas versiones de sí misma pudieran existir sin culpa ni comparación. Cuando eso ocurrió, algo curioso pasó. Su ex dejó de ser una medida. Ya no era el punto de comparación. Laura empezó a avanzar no porque él lo hiciera, sino porque ella dejó de vivir en pausa. El movimiento no vino del exterior. Vino de adentro. Y por primera vez, sintió que su vida volvía a pertenecerle. No porque olvidara lo vivido, sino porque ya no estaba definida por una historia que había terminado. Si tu ex sigue adelante y tú no, no te insultes. No te apures. No te compares. Pregúntate con honestidad qué parte de ti se quedó viviendo en esa historia. ¿Qué versión tuya no has despedido todavía? Esa pregunta es más poderosa que cualquier consejo. Porque hasta que no mires lo que se quedó atrás, seguirás sintiendo que algo te jala hacia el pasado, incluso cuando todo a tu alrededor te empuja a seguir. Hasta que no hagas ese cierre interno, cualquier avance será superficial. Puedes aparentar que estás bien, pero por dentro seguirás detenida. Y tú no necesitas aparentar fortaleza.
Necesitas honestidad. Volver a ti no siempre es rápido, pero siempre es liberador. Cuando dejas de huir de lo que quedó pendiente, el tiempo psicológico empieza a moverse de nuevo. No porque el dolor desaparezca, sino porque ya no gobierna tu dirección. El ego se compara. El alma se reencuentra. El ego corre para no sentir. El alma se detiene para integrar. El ego quiere demostrar que puede seguir. El alma quiere entender por qué se quedó. Mientras vivas desde el ego, sentirás que llegas tarde. Cuando escuchas al alma, comprendes que no estás atrasada. Estás en proceso. Y ese proceso no se mide con la vida de otros, sino con tu capacidad de volver a ti misma. Cuando integras lo que se quedó atrás, el tiempo vuelve a moverse. No porque olvides, sino porque ya no estás anclada. Tu ex puede avanzar, detenerse, cambiar de rumbo, y ya no define tu ritmo. Recuperas algo esencial. Tu soberanía emocional. Dejas de vivir reaccionando a lo que el otro hace y empiezas a moverte desde lo que tú necesitas. Ese es el verdadero avance. Silencioso. Profundo. Irreversible cuando ocurre de verdad. No estás atrasada. Estás atravesando un proceso que pocos se atreven a mirar de frente. El avance real no se mide en meses ni en comparaciones, sino en honestidad interna. El día que te reencuentres contigo, el movimiento ocurre solo. Sin forzarlo. Sin competir. Sin demostrar nada. Porque ya no avanzas para probar tu valor. Avanzas porque dejaste de abandonarte. Y cuando eso pasa, el pasado pierde poder sobre ti. Entonces dime, ¿qué parte de ti se quedó atrás cuando esa relación terminó? La que soñaba. La que esperaba. La que se definía desde ese vínculo. Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo no es debilidad. Es el primer acto de integración. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarte desde las sombras. Y cuando haces consciente lo que quedó detenido, el tiempo vuelve a caminar contigo, no en tu contra. Ahí comienza tu verdadero regreso.